El módulo que ustedes pueden ver en esta presentación va a consistir en todo el manejo de iteraciones y creación de funciones. Es un módulo que de alguna manera se distancia de lo que estuvimos viendo preliminarmente en operación de base de datos, particularmente con tidyverse y dplyr, y obviamente con la vieja escuela que hemos ido denominando de esa forma a la programación por defecto, es decir, a los códigos, o perdón, a las funciones y argumentos que vienen por defecto en el mismo R. Control de flujo y funciones. Ese va a ser el nombre de nuestro módulo, y vamos a comenzar particularmente señalando lo siguiente: que la mayor parte del trabajo que uno realiza en R como analista se realiza básicamente a través de lo que se denomina funciones, ¿sí? Cada función, esto incluso lo dije yo en la primera sesión, cada función contiene un conjunto de argumentos. Ustedes, todas las cosas que han ido realizando son funciones: min, desviación estándar, suma, count, summarize, ¿sí? Son funciones que contienen argumentos. Una de las peculiaridades que tiene R y una de las características centrales reside esencialmente en que cada uno de ustedes puede escribir sus propias funciones, y esto obviamente permite no solamente un trabajo más eficiente, sino que desde mi punto de vista y de acuerdo a mi experiencia, un trabajo mucho más flexible, porque obviamente no necesita recurrir a funciones que fueron creadas, sino que usted mismo puede crear sus propias funciones, ¿sí? Por ejemplo, quiere crear una función para sacar el descuento de un producto, quiere crear una función que le pueda entregar los flujos semanales, etcétera, etcétera, o sencillamente que le diga cuánto es el descuento que usted necesita aplicarle a un determinado producto para que pueda tener un volumen de rentabilidad acorde a lo que ustedes establecen como criterio, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que señalar es que las funciones poseen una estructura general. Poseen argumentos y cuerpo. El cuerpo contiene básicamente el código que uno va a ejecutar cuando estamos llamando a la función. Lo que ustedes pueden ver acá abajo en la línea de código es finalmente la forma en cómo se estructura la función. En este caso, se creó un vector cuya acción va a ser una función que va a contener todos los argumentos, estos son los argumentos, y por consiguiente el cuerpo de la función. Aquí van a realizar ustedes todas las operaciones que estimen conveniente. Habiendo dicho eso, para que se entienda la lógica general, una función, entonces, introducción a funciones, una función perfectamente puede ser la siguiente. Yo puedo crear una función que se llame, por ejemplo, suma, que sea una suma. Entonces, el primer argumento es function, y function va a contener todos los, en este caso, argumentos que yo estime conveniente para realizar una suma. Por ejemplo, la suma de dos elementos, x e y. Yo le puedo poner cualquier otro nombre. Y luego, abro corchetes, abro el bracket, y aquí creo la función, los argumentos, ¿sí? Todas las operaciones. Y dentro de esas operaciones voy a hacer un vector, nuevamente, que sea x más y. Esta función necesito que retorne el resultado. Por ende, para que retorne el resultado la función, yo escribo return. Entonces el retorno va a ser la suma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos un input, tenemos el procesamiento y tenemos nuestro output. Habiendo creado esta estructura, fíjense que si yo ejecuto eso, si yo ejecuto mi función, ustedes ahora no la van a ver en como data ni como un vector, sino que sencillamente como una función. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la flexibilidad que les estuve mencionando? Si ustedes ahora, se los voy a enviar a través del chat, si ustedes ahora ejecutan suma, abren paréntesis, van a tener los argumentos que crearon anteriormente, el x, si se dan cuenta, y el y. Me está pidiendo el x y el y. Entonces, por ejemplo, el x puede ser 5 y el y puede ser 6. Y si yo ejecuto 5 y 6, me va a dar el resultado que va a ser finalmente, si se dan cuenta, mi output.
¿sí? Puedo hacer, obviamente, operaciones más complejas dentro de eso, ¿ya? Pero en términos generales, una función se comporta de esa forma. Contiene, en consecuencia, los argumentos. Usted puede poner aquí incluso cualquier otra cosa. Hola, y en el otro chao, y entonces la sumatoria va a ser hola más chao. Y así sucesivamente, pero generalmente uno trabaja con X, Y, ¿ya? Entonces, en definitiva, tenemos argumentos, cuerpo de función y el output, que es el retorno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que se denomina, en efecto, el principio de la caja negra, donde básicamente ustedes van a crear su input, que puede ser perfectamente un vector con los números que ustedes pueden ver a continuación. Posteriormente, crear, en este caso, el cuerpo mediante esa función en particular y que me entregue mi output. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho eso, podemos hacer los ejemplos concretos. A ver, se me ocurre que podamos hacer ejemplos. Descuentos. ¿Sí? A propósito que les mencioné justo yo temas de descuento. Podemos crear una función que aplique el descuento a determinados productos, por ejemplo. Y en ese caso podríamos crear una función que se llama descuento producto. Y descuento producto, siguiendo la lógica del principio del black box, del input black box output, black box es la caja negra, lo que está dentro. ¿Sí? Dentro de eso voy a hacer la función, function. Dentro de esa función yo, ¿qué es lo que necesito tener? Necesito tener, en este caso, el X y el Y. El X va a ser, por ejemplo, el precio del producto y el Y va a ser el descuento que yo le voy a aplicar. Supongamos el 20 o el 30%. En ese sentido, X puede ser precio y el Y va a ser descuento. O ya, descuento. ¿Sí? Luego, creamos finalmente los argumentos. El argumento 1 y el argumento 2. ¿Sí? Tenemos los argumentos y ahora vamos a crear el cuerpo de la función. Todo lo que está dentro del bracket, recuerde que es lo que denominamos cuerpo, black box, ¿ya? Y en ese cuerpo de función voy a crear lo siguiente. Por ejemplo, un vector que se llame descuento. ¿Y el descuento qué va a ser? Va a ser básicamente el precio menos el precio por el descuento dividido 100. Y voy a retornar el descuento. ¿Qué significa esto en términos concretos? Si yo aplico este descuento, por ejemplo ahora, descuento producto, me pregunta, ¿cuál es el precio? Precio es igual 2 millones, por ejemplo, 490. Y el I puede ser, en este caso, el I en este caso es descuento, que va a ser 30%. Y el output que voy a obtener yo finalmente va a ser lo que yo establecí dentro del cuerpo de mi función. ¿Sí? Todo esto, desde luego que puede ser sofisticado de acuerdo a lo que usted estime conveniente. Por ende, lo que yo estoy haciendo aquí es básicamente mostrar ejemplos específicos que usted puede llevar a cabo. ¿Ya? Supongamos que usted trabaja en la parte de ventas y necesita determinar los flujos semanales. ¿Sí? En ese sentido, podríamos, para hacer flujos semanales, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Sucursales, la semana comercial y la venta. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podríamos crear una función que sea así, por ejemplo, para que entienda la idea. Flujo semanal sea una función, function, que contenga los argumentos siguientes. Sucursal, la semana comercial y las ventas. ¿Sí? Porque yo quiero ver finalmente qué es lo que pasa con los flujos semanales y que me entregue un mensaje, por ejemplo. Un mensaje que va a ser almacenado en un vector. Entonces, ese mensaje va a ser lo siguiente, va a contener lo siguiente. Va a ser un paste de la sucursal. Cuando yo escribo una sucursal, me va a poner una sucursal. Y aquí yo puedo poner, por ejemplo,
ha vendido en la semana, porque en la... Voy a agrandar esto para que se vaya entendiendo la lógica. En la semana que no sabemos, vendió, en este caso, venta. Entonces, creé el cuerpo de la función y ahora voy a retornar ese mensaje. ¿Qué es lo que dice acá? Si yo ejecuto esta función, por ejemplo, flujos semanales, solamente voy a introducir hoy día lo que es funciones, yo ahora voy a ejecutar flujo semanal. Flujo semanal contiene los argumentos sucursales, semana y venta. Entonces yo, por ejemplo, en sucursal, puedo poner Parque Arauco. ¿Sí? Semana. Voy a asumir, no sé si existe, 2000, me imagino que sí, 2021 la 33. Y la venta, me imagino que podría ser, no sé, 235.946. Si yo ejecuto eso, fíjense lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, para seguir sofisticando el nivel de análisis, voy a seguir haciendo ejemplos para que vaya usted entendiendo la lógica de todo esto, obviamente atendiendo la contextualización de ustedes. Podríamos crear, no sé, pues recargo de un producto, es decir, tenemos que aplicarle un 20% a un producto. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, podríamos hacer lo siguiente. El recargo del producto podría ser algo así como recargo. Profe, una pregunta antes de que avance. Cuando define las variables de las funciones al calcularla, ¿es necesario poner, por ejemplo, la variable es igual al valor o puede ser siempre como en el ejemplo 1 que solo se ponen los valores? Sí, da lo mismo, no hay ningún Ya, inconveniente. Puedes poner solamente los valores, no tienes ningún inconveniente. Ya perfecto. estoy mostrando ejemplos de juguete, obviamente, atendiendo a la contextualización, pero esto opera con bases de datos finalmente. ¿Ya? Claro. Entonces, el recargo, por ejemplo, puede ser una función. Function. Y esa función, un segundito, ahí, esa función va a ser finalmente, por ejemplo, el X. ¿Qué podría ser el X? El X puede ser el producto, por ejemplo, y el Y va a ser mi recargo, y yo aquí, fíjense lo que voy a hacer, lo voy a dejar estandarizado. Entonces yo sé que siempre va a ser 0.20, siempre. Si le saco eso, no le pongo nada, no lo estandarizo de alguna manera, sino que le dejo cualquier argumento. Pero aquí yo sé que el I va a ser eso. Entonces, mi producto va a ser igual a ¿qué? A X por Y. Nosotros sabemos que el I es 0.20 y X va a ser el producto. Es decir, cueste, por ejemplo, 20.000 pesos. Entonces, usted sabe que le vamos a hacer un recargo del 20% a ese producto que su valor es de 20.000. Producto es eso, la operación. Y ahora voy a crear un vector que se llame operación. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a establecer qué es lo que va a realizar. X por Y más X. ¿Sí? En el fondo, el producto le sumo finalmente el producto, el costo del producto. Y ahora es donde, por ejemplo, perfectamente yo podría crear más cosas, tales como un mensaje, que es lo que hice en los flujos semanales. Creo otro vector que se llama mensaje. Entonces el mensaje 1, por ejemplo, puede ser perfectamente un paste, donde le diga, el recargo del producto fue de, y fíjense lo que voy a hacer aquí. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Le voy a poner X por Y. Que en el fondo puedo poner aquí producto. ¿Por qué producto? Porque yo sabe que es X por Y, es eso. ¿Ya? Entonces yo lo voy a dejar así para que vaya entendiendo las distintas lógicas. Y, por consiguiente, voy a crear otro mensaje que es el costo total del producto. Por ejemplo. Lo mismo, paste. El paste lo que hace es juntar, concatenar. ¿Sí? Hay otro que se llama cat. ¿Ya? Pero el paste lo que hace es juntar, une, entrelaza. El costo total del producto
es de, y aquí, por ejemplo, para romper con la lógica anterior, le voy a poner operación. ¿Ya? No sé si se confunde con esto, es lo mismo que ponga producto. Recuerden, X por Y. Solamente para que vaya entendiendo las ideas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me entregue finalmente? Yo quiero que me entregue el mensaje 1 y quiero que me entregue el mensaje 2. Entonces, fíjense, ustedes van a ejecutar eso. Y ahí ya tiene su función que se llama recargo de un producto. Entonces, por ejemplo, recargo va a ser X. Usted sabe que X, por ejemplo, fue de 25.990. ¿Sí? ¿Por qué no le puse un return? Porque quería que me imprimiera el mensaje. Ya, o sea, también podría poner un return mensaje, debería funcionar, en teoría. A ver, vamos viendo, vamos viendo. En rigor sí, porque retorna la función. Vamos viendo. Ya, claro, no te lo detecta, te detecta solamente el 1. Claro, te va a detectar el 2. ¿El 2 o el 1? A ver, dame un segundo, un segundito, un segundito. Te va a detectar el 1, solamente el retorno del 1. En cambio, si le pongo el print a los mensajes, cuando son 2 mensajes, por ejemplo, te los va a entregar como lista. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted sabe de que el I es 0.20. Por ende, si pone un producto que cueste 9.990, le va a dar, en este caso, los recargos respectivos. ¿Alguna duda hasta el momento? Aquí nos estamos distanciando un poco de lo que estuvimos haciendo en un momento determinado, pero creo que es súper útil que ustedes ya comiencen a trabajar con sus propias funciones, es decir, no dependan estrictamente de alguna que no responda a la realidad de ustedes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a sofisticar aún más las funciones y con esto voy a dar por finalizar la sesión de hoy día, pero también voy a comentar el tema de las ventajas de las funciones y con eso sí o sí finalizamos hoy. Para la próxima sesión ya continuar con iteraciones for, bucles, etcétera, etcétera en general. Y me interesa, por ejemplo, ustedes siempre me han hablado de los famosos stock de producto. Hay gente que trabaja en la parte logística de los stock. Ya, si no es el caso, vamos a hacer igual un ejercicio con stock porque me parece que ya hemos hablado de flujos semanales, hemos estado hablando de descuentos de producto, yo creo que nos falta uno de stock, es decir, si hay uno producto en bodega, o en tienda. Dicho eso, creemos otra función que se llame, por ejemplo, stock producto. Recuerde, el principio de la caja negra es el input. Primero, función, function. Esa función, lo que va a contener en este caso, porque yo quiero hacer algo un poco más sofisticado, va a ser nada. No le voy a poner ningún argumento. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no le colocó ningún argumento al profesor? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer una especie de pseudo automatización. ¿Ya? Una función vacía que contenga los siguientes aspectos. Primero, voy a suponer de que el stock es aleatorio. Es decir, voy a hacer un muestreo de stock que va a ser aleatorio. ¿Por qué? Porque obviamente yo no tengo una base de datos que me diga cuál es el stock efectivo que existe en tienda y bodega. Y en ese sentido, voy a crear una variable que se llama stock, por ejemplo, cuyo argumento va a ser muestreo. Esto no necesariamente lo vamos a ver en el curso, pero la idea es que entienda de que hay una función que se llama sample, que va a ser un muestreo aleatorio de 200 y de tamaño 50. ¿Ya? Entonces, si yo hago un sample de eso, me va a entregar distintos números aleatorios de tamaño 50. ¿Ya? Porque yo finalmente recuerde que no sé cuáles son los stocks efectivos, entonces voy a inventar de que esos son los stocks que usted posee Replay en este caso. ¿Ya? Y vamos a suponer de que esos stocks, por ejemplo, son de index y son de Marquis. Se estoy inventando, ¿ya?
Esos productos, eso es el stock de índice y Marquis, perdón. Entonces, fíjense lo que voy a crear ahora. Como creé una función vacía, yo quiero empezar a interactuar con el R. Entonces, aparte del stock, necesito saber la marca. Entonces, la marca va a ser lo siguiente. readLine, que lo que me va a hacer el readLine es que yo voy a poder interactuar con el R de alguna manera. Entonces, por ejemplo, quiero que en la consola, acá abajito, me arroje cuando una vez que yo ejecute stock producto, me diga escribe marca de producto, 2 puntos. ¿Ya? Y yo lo que voy a hacer es escribir la marca después, por ejemplo. Maui, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, escribe marca de productos y le voy a poner 2 puntos. Un mensaje. Como que en el fondo le voy a dar vida a mi función, ¿ya? Para que se entienda. A esto le vamos a dar vida. Escribe marca de producto. Y ahora donde voy a complejizar aún más las funciones para que se dé cuenta de que lo que expliqué al inicio igual se puede ir complejizando aún más. Por ejemplo, si la marca, yo les hablé de que la marca es index o la marca es Marquis, estábamos hablando de index Marquis, y ahora voy a utilizar base o cat, a concatenar, perdón. Eso es lo que hace cat, concatenar. El stock del producto le voy a arrojar ese mensaje. Si es index o Marquis, el stock del producto, y aquí por ejemplo, cuya marca es marca, ¿sí? Marca, es de stock. ¿Ya? De lo contrario, else, y aquí ya estoy complejizando aún más un poco esto, yo se los voy a enseñar después lo que es el if, el else y todo eso, solamente es como para motivar lo que puede usted hacer, ¿ya? De lo contrario, cat, nuevamente, concatenar, no hay stock para el producto de tal marca. Aquí hay que utilizar un salto de línea para hacer un párrafo y eso se hace así. N, busca otra marca. Y ahora, toda esa función yo la voy a ejecutar de esa forma. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? A diferencia de lo que estuvimos haciendo anteriormente. Pongan atención. Yo les dije, ojo, creé una función anónima que de alguna manera lo que va a hacer es dar vida a esto. ¿Ya? Entonces, creamos un muestreo de los stocks de productos. Luego le dije, R, necesito que una vez que yo escriba el nombre de la marca, si es index o es Marquis, me diga ese resultado. Si no, me dé ese resultado, ese output. ¿Ya? Y esto es la función anónima en el fondo. Entonces, si yo ejecuto eso, fíjese lo que va a pasar. Ponga atención. Ponga atención, haga lo mismo que yo, y con esto vamos a finalizar. Stock producto. ¿Qué dice ahí abajo? No sé si logran ver. Sí, se ve. Entonces, escribe marca de producto. Yo le tracé todos los argumentos. Voy a poner, por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Cool, no sé cómo se escribe, ¿eh? Cool break, creo que se llama así. Fíjense el output que me entregó. Porque yo tracé una condición if-else. Le dije, si no está index o Marquis, me entregas ese resultado. Y el mismo R me está diciendo, busca otra marca. Entonces, si por ejemplo pongo index, perdón, de nuevo, index, cat, el stock de producto cuya marca es de marca not found. ¿Qué pasa con Seba, marca? ¿puede ser porque marca en mayúscula y stock también? Ah, perdón, pero qué. Miren, si no fuese por ustedes.
todo lo que dije, como está grabado, rectifico lo dicho. Ahí está, escribe marca del producto. Ya vimos que en el caso de si ejecutábamos una marca que no era index o marques, iba a arrojar error, por ejemplo, Maui. Porque obviamente no está el stock para ese producto. Y fíjense el salto que puso acá. Eso significa eso, finalmente. Esto. Esto de ahí arriba. ¿Ya? Entonces lo entretenido de esto es que yo creé mi propia función y ahora escribe marca del producto, yo voy a escribir index y quiero que me arroje todo el stock que hay de index, por ejemplo, por sucursal. Entonces sabemos de que el stock de producto de la marca index es de tanto. Entonces esos son los stocks, por ejemplo, y estos podrían ser cada una de las sucursales. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de las funciones. Usted puede complejizar sus propias funciones, puede parametrizar procesos, puede crear un conjunto de cálculos que son para fines de lo que usted desea. Y en ese sentido, son súper útiles y es ahora cuando yo les digo, escape, perdón, ahí sí, finalicé obviamente lo que hice anteriormente. Ahora es cuando yo les digo cuál es la ventaja de la función y con eso vamos a finalizar el día de hoy. A diferencia, como les puse en esta presentación, de copiar, pegar, de hacer copy-paste, utilizar funciones tiene ciertas ventajas, dentro de las cuales yo subrayaría 4. Una, los códigos son súper fáciles de entender. Si es que usted entiende cuáles son los argumentos que quiere llevar a cabo, argumentos, recuerde, dentro de los paréntesis. Si, por ejemplo, cambian las situaciones contextuales o los niveles de análisis o distintas bases, solamente usted tiene que cambiar los argumentos y subsecuentemente el código del cuerpo, en caso de que sea estrictamente necesario. ¿Ya? Lo otro es que automatizas de alguna manera todos tus procesos, porque ya tienes tus funciones creadas. También eliminas errores accidentales, porque si copias y pegas, existe mucha probabilidad de que puedas tener un error. En cambio, creando tu propia función no vas a tener ningún inconveniente. Dicho eso, perfectamente ustedes pueden crear funciones que ya existen replicando una función nueva. Por ejemplo, la función min usted la puede replicar. La función desviación estándar la puede replicar y crear su propia desviación estándar, que se llame mi-desviación estándar. ¿Ya? Y lo otro es que finalmente uno puede controlar el flujo de todas las cosas que uno realiza. Y en ese sentido, tienes mayor capacidad de prevenir cualquier error accidental, que era lo que les había dicho anteriormente. ¿Ya? Entonces, próxima clase, vamos a continuar con otros ejemplos de funciones. Me adelanté un poco en términos de lo que significa una función, ¿sí? Y adicionalmente, vamos a hacer actividades en términos de funciones y luego nos metemos en el mundo de los loops, ¿sí? En todos los loops, donde teníamos que hacer cálculos ya masivos, más sofisticados, por ejemplo, y voy a adelantar esto, si queremos calcular la media o la mediana en una base de datos que contiene 60 variables, que son de tipo numérico. Uno podría hacerlo uno por uno, ¿no es cierto? Pero para eso vamos a utilizar ciclos for, que nos permite, de alguna manera, iterar variable por variable, ir pasando variable por variable para que me vaya calculando los promedios respectivos. ¿Sí? Así que voy a cerrar la sesión del día de hoy. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por las evaluaciones que tuvieron y nos estamos viendo la próxima clase.